Buenas tardes, chicos, bienvenidos a la clase de física. Lo primero que vamos a hacer es verificar la asistencia. Van a mantener encendidas sus cámaras y apagados sus micrófonos, ¿sí? Dicen, mi cámara no vale. Bueno, los que pueden encender. Achif, Presente. Mendaño, ¿qué pasó con el señor Amendaño? Sí ingresó. Sí, listen, sí ingresé. Sí, listen. Ah, ya. Ahí está. Ya le vi. Las mariquín. ¿Qué cosa? Apaguen los micrófonos, por favor. Benavides. Ay, no puede ser. Otra vez tengo problemas con esto. Ya. Benavides, no está. Bustamante. No está el señor Bustamante. Bustamante. Cáceres. Presente. Calderón. Buenas tardes, Lice. Perdón por la demora. Presente, Lice. Calderón. Presente. Criollo. Presente. De Jesús. Presente. Gualoto. Presente. Guerrero Alan. Guerrero González. Mora. Presente. Navas. Paucar Edison. Peña Filandi. Peña Filandi. Presente. Peña Fiel Josué. Presente. Presente, Lice. Quinatoa. Presente. Quintana Alan. Rubio. Oye, cálmate. Cacha. Suntasi. Cristian Rubio presente, perdón. ¿Qué le va? Suntasi. Tipán. Varela. Listen, a Varela no le vale el micrófono, pero sí está. Así le vi, por eso no le puse falta. Ya se le Yo también estoy, Lice, en el micrófono no sé, se bugueó, no sé. Agaches usted. Agacho, agacho. Ya. Hola, Rubí, de nuevo, ya todas aquí están. Aún falta la Marci, la Isabel de Catani. Oh, falta Ya. aquí está la Marci. Solo que está. Tengo el micrófono de la reunión de la área encendido acá. Estoy. Bien, chicos, entonces vamos a ver el día de hoy. Lice, los del B. Gracias por hacerme acuerdo. Ya. Lice, sí va a tomar lista los del B. Les voy a tomar, espérenme un segundito. A ver, el señor Betancourt. Betancourt está.
Chitán, Cachumba, Presente. Chitán, Presente. De la Cruz, Presente. Morocho, ¿dónde está el señor Morocho? Buenas tardes, dice. Su nombre. Mateo, dicen. Ya entró atrasado. A ver, aquí no está Betancourt. Cachumba sí está. De la Cruz. Cruz. Presente. Presente. Isa. Cruz presente, dice. Presente. Lema. Presente, dice. Ganate. Morocho. Presente, dice. Mosquera. Presente. Chacama. Pardo. Pérez. Presente. Quirós. Presente, Pardo, dicen, disculpe. No le puse falta. Quirós. Quispe William. Quispe Johan. Presente. Quispe Ariel. Presente. Rueda. Presente. Chiquillo. Presente. Lupiño. Vinoesa Mateo. Viracocha. Su fin sí está, dicen. No se me activaba el micrófono. Listo. Ya, entonces, chicos, el día de hoy vamos a ver sobre la segunda ley de Newton. Esta ley expresa el concepto de fuerza, ¿sí? Esta ley cuantifica el concepto de fuerza. Y es la aceleración que adquiere un cuerpo, ¿sí? Proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. Hay una constante de proporcionalidad que es la masa del cuerpo. Cuando nosotros entendemos la fuerza, se le entiende como la causa del cambio del movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de la velocidad de un cuerpo. Todo esto expresado en que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración. A más masa necesitamos más aceleración, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a multiplicar la masa por la aceleración para poder obtener la fuerza. ¿Cuáles son las aplicaciones de la segunda ley de Newton? Cuando estudiamos caída libre, ya que este es un movimiento que lo observamos cuando dejamos caer un objeto desde una cierta altura sobre la superficie de la Tierra. Y este objeto es atraído a causa de la gravedad hacia el centro de la Tierra. Y también en el péndulo simple. El péndulo describe una trayectoria circular. Este es un arco de circunferencia de radio L. Y las fuerzas que actúan sobre la partícula de masa m son dos, el peso y la tensión del hilo. La masa constante. Si la masa del cuerpo es constante, podemos establecer la siguiente relación. Se puede constituir una ecuación fundamental de la dinámica, ¿sí? Que es igual a la fuerza igual a la masa por la aceleración. O también la masa
es directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la aceleración, donde m es la masa de la partícula o del cuerpo, y esta debe ser constante para ser expresada de tal forma. Quiere decir que la masa no va a variar durante el movimiento, ¿sí? O si un cuerpo está en reposo, esta masa no varía, ¿ya? Digamos, por favor enciendan las cámaras. Digamos, si nosotros estamos aquí, ¿sí? Usted está en su casa, y usted pesa, por decir, 60 kilos, ¿ya? Usted se va a Guayaquil y va a seguir pesando 60 kilos, ¿sí? Y es inversamente proporcional a la aceleración. Ahora, su masa sí va a cambiar si es que usted está en la luna. ¿Por qué? Porque la gravedad es diferente en la luna, no es la misma. Entonces, depende de la gravedad de donde nos encontremos. Entonces, en todo nuestro planeta Tierra vamos a tener la misma masa, ¿ya? Y la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, también llamada fuerza resultante, es el vector suma de todas las fuerzas que sobre él actúan. Entonces, cuando nosotros calculamos, aplicando la segunda ley de Newton, nosotros vamos a sumar todas las fuerzas que actúan, ¿sí?, sobre ese cuerpo en cada uno de los ejes. Si nosotros vemos las fuerzas que actúan sobre el eje X, son todas las fuerzas sumadas que están en el eje X. Y en el eje Y son todas las fuerzas sumadas en el eje Y. Ya vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, estas situaciones. Entonces, la aceleración que adquiere un cuerpo va a ser proporcional a la fuerza aplicada, ¿ya? Si nosotros le aplicamos más fuerza a un cuerpo, va a tener mayor aceleración que si el cuerpo va a una aceleración y, digamos, frena o se choca. Entonces, su aceleración cambia y va a disminuir. En el frenado, cuando llega un cuerpo al reposo, la aceleración es 0. Cuando se frena, sería aceleración negativa, ¿sí? Es lo que vimos el año anterior, recuerdan, en cinemática. La fuerza y la aceleración son vectores paralelos, pero esto no significa que el vector velocidad sea paralelo a la fuerza. Recuerde, la fuerza y la aceleración son vectores paralelos, pero no significa que la velocidad, el vector velocidad, sea también paralelo a la fuerza. Eso no significa. Tenemos un aspecto muy importante en dinámica, que es el principio de superposición. Este establece que si varias fuerzas actúan simultáneamente sobre un cuerpo, la fuerza resultante es igual a la suma vectorial de las fuerzas que actúan independientemente sobre el cuerpo, era lo que les decía. Para nosotros poder encontrar una fuerza resultante, una sumatoria, la resultante es la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo en el eje X, y también podemos tener una fuerza resultante en el eje Y, ¿sí? Entonces, ese es el principio, en eso consiste el principio de superposición, en que vamos a realizar una suma vectorial de todas las fuerzas que actúan independientemente sobre el cuerpo. Esa será la fuerza resultante. Este principio aparece incluido en los principios de Newton como corolario, ¿sí? Este es un corolario, el corolario número 1, después de la tercera ley, pero es requisito para poder comprender la aplicación de estas leyes. Así también como la caracterización vectorial de las fuerzas. La fuerza modificará su estado, este es el corolario. La fuerza modificará su estado de movimiento cambiando la velocidad en módulo o dirección. Y finalmente, ¿qué es fuerza? Es un concepto matemático el cual, por definición, es igual a la derivada con respecto al tiempo del momento de una partícula, cuyo valor a su vez depende de su interacción con otras partículas. Por consiguiente,
se puede considerar a la fuerza como una expresión de una interacción. ¿Qué quiere decir esto? En que si existe una interacción entre esta persona y esta caja que está empujando, ¿verdad? Entonces, esta chica está empujando este objeto, está aplicando una fuerza, de la cual esta fuerza también va a generar una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, ¿ya? Existirá una fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento. Esa es la fuerza que está ejerciendo oposición a la fuerza que ejerce esta chica. Listo. Entonces, esperamos un segundito que cargue. Vamos a ir a la página 52 del texto, ¿sí? Esto es de la unidad 2, tema general, la dinámica. Mientras se carga la página, tenemos a la física y a las profesiones. La licenciatura en matemática y física, o también existen ingenierías en matemática, o también existe ingeniería pura, matemática pura, perdón, es la licenciatura en matemática y física en ciencias de la educación, contribuye al desarrollo científico de una nación, pues brinda conocimiento teórico y habilidades prácticas para destrezas que desarrolla el estudiante de esta carrera. Le permiten poner en práctica sus conocimientos en la investigación, tanto básica como aplicada. Asimismo, le permiten desarrollar tecnologías para participar en la solución de problemas interdisciplinarios de carácter local, regional, nacional e internacional. Y además puede elaborar modelos matemáticos y físicos que pueden ser aplicados en la vida real mediante la colaboración de la ingeniería. En Ecuador, esta carrera se imparte en la Universidad Central, en la Universidad Nacional de Loja, la Técnica de Loja y la Técnica de Manabí, y además de la Técnica de Machala, por si acaso les interese la carrera de física y matemáticas, licenciaturas. Además también en la Politécnica Nacional hay matemática pura y física pura, ¿no? O sea, para hacerse físicos o matemáticos. Entonces tienen mucho que escoger. Ahora, en dinámica nosotros tenemos la segunda ley de Newton. Esta se subdivide en dos campos, que es la fuerza centrípeta, que incluye en el movimiento circular, y además la fuerza tangencial, que se le estudia en el movimiento rectilíneo uniformemente variable. También la dinámica se divide en ley de la gravitación universal y las leyes de Kepler, las cuales se estudian, o sea, dentro de las cuales se estudia la constante de gravitación, ¿sí? En el caso de la ley de la gravitación universal, pero también está unida con las leyes de Kepler y se estudia Kepler y Bray. Bueno, tenemos la segunda ley de Newton. Entonces, en la página 52 de su texto, déjenme que le voy a hacer más grandecito esto más. Bien. Bueno, aquí nos da una pequeña introducción. Si un cierto día nosotros decidimos visitar a nuestros familiares que viven en otro lugar y empacamos una maleta con ropa y algún regalo, como la terminal de buses está cerca y el recorrido es plano, salimos a pie y llegamos en 5 minutos deslizando la maleta sobre las ruedas que se encuentran atascadas. A diferencia de la ida, el regreso a casa desde la terminal solamente nos toma 2 minutos. La explicación física de esta simulación está dada por la segunda ley de Newton. A ver, aquí nosotros tenemos la maleta que vamos llevando o que la persona va llevando. Si ve que tiene un ángulo de inclinación, para ser exactos tendría un ángulo de inclinación de 60 grados, lo cual
tendrá un peso que está dirigido hacia el centro de la Tierra, que es igual a la masa por la gravedad. También va a tener una fuerza normal que está dirigida hacia arriba, pero es perpendicular a la superficie de contacto. En este caso, la normal le dibujan aquí. Pero si nosotros dibujamos la normal en la maleta, estaría en este sentido. Pero no, ¿por qué? Porque la superficie de contacto está en las ruedas, ¿verdad? Entonces no está en este sentido, está así. Recuerden que yo les dije que la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto, ¿recuerdan? Entonces, en este caso, está coincidiendo con el peso, ¿sí? Pero en sentido contrario. También existirá una fuerza de rozamiento, la cual se opone al movimiento de la maleta, o sea, en este caso de las ruedas que están en contacto con el suelo, ¿sí? Y las ruedas no giran, las ruedas se deslizan por el piso. Ahora, nosotros tenemos aquí las fuerzas que van a actuar en el eje horizontal, que es el eje X, y en el eje vertical, que es el eje Y. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje vertical, si alguien me puede decir? ¿Alguien tiene una idea qué fuerzas están actuando en el eje vertical, en el eje Y, en el eje de coordenadas Y? ¿Qué fuerzas están actuando? Bueno, están actuando la fuerza normal si se fija que está hacia arriba y este está dirigiéndose en el eje Y, pero en el sentido positivo. Y el peso que está actuando hacia abajo en el mismo eje Y, pero está en el eje negativo, ¿verdad? Porque está hacia abajo. Ahora, las fuerzas que están siendo aplicadas en el eje X, tenemos la fuerza de rozamiento, ¿ya? Pero también vamos a tener una fuerza que le está alando a la maleta, porque si no existiera esta fuerza que está realizando este joven con su mano, la maleta no se movería, ¿ya? Isaac Newton nos plantea en su segunda ley: la aceleración de un cuerpo partícula es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Si nosotros nos fijamos en la expresión de la fuerza igual a masa por aceleración, si nosotros despejamos la aceleración para poder saber qué está pasando con ella, sabemos que es directamente proporcional a la fuerza. Vamos a ver, voy a despejar para que pueda observarlo. Ya, voy a despejar la aceleración en este caso. Tengo la aceleración, que no quiero mayúsculas, ¿ya? Será igual, será directamente proporcional a la fuerza, ¿sí?, sobre la masa, ¿verdad? Únicamente haciendo el despeje. Entonces, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa. ¿Sí ve? Todo lo que es directamente proporcional está arriba de la línea de fracción y todo lo que es inversamente proporcional está debajo de la línea de fracción, está como denominador, ¿ya? Por eso es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Bien. Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos que realizar? Vamos a realizar una sumatoria de fuerzas. Conociendo que la aceleración y la fuerza neta que actúan sobre un cuerpo es la sumatoria de fuerzas, son magnitudes vectoriales, al enunciado de Newton lo expresamos con la siguiente ecuación. La aceleración o el vector aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas dividido para la masa. Ahora,
la sumatoria de fuerzas será igual a la masa por la aceleración. Lo único que estoy haciendo es despejando la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Y una sumatoria de fuerzas, como les dije, es todas las fuerzas que nosotros vemos que intervienen dentro del sistema. Listo. Asimismo, nosotros recordemos que en la primera ley de Newton vamos a descomponer la ecuación vectorial, ¿ya? Utilizamos las ecuaciones respectivas, sería la sumatoria de fuerzas en X. Primero, la sumatoria de fuerzas igual a 0, igualamos a 0. Luego vamos a descomponer. Sumatoria de fuerzas en X será igual a la masa por la aceleración en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y, de ser el caso que existieran fuerzas en Y. Utilizamos las ecuaciones respectivas cuando el sistema tiene una, dos o tres componentes ortogonales en las que se acelera. Vamos a ver el ejemplo. Miren, aquí. Si nosotros despreciamos los obstáculos en el camino, que son aquellos que le van a frenar al objeto, y asumimos que las fuerzas que se aplican son iguales, exceptuando el peso tanto para la caminata de ida como de regreso entre la casa y la terminal, como podemos ver en el diagrama de cuerpo libre, entonces se deduce en la segunda ley de Newton, que es la aceleración, lo que va a variar. Esta será en la de ida y esta será en la de vuelta. Mire que aquí ya nosotros vamos a calcular. Tenemos un ángulo de inclinación del objeto en ambos lados, cuando el joven se lleva su maleta de ida y también cuando se la lleva de vuelta, pero con tiempos diferentes. Cuando se va a la terminal tarda 5 minutos y cuando regresa tarda únicamente 2. Entonces quiere decir que la masa 1 es menor a la masa 2 y la aceleración, por tanto la aceleración 1 es menor a la aceleración 2. ¿Por qué? Por el tiempo, ¿verdad? Aquí nosotros ya tenemos graficado el diagrama de cuerpo libre, el peso de la maleta, la normal y la fuerza de rozamiento. No se olviden que siempre va a existir una fuerza de rozamiento que interviene en oposición al movimiento del cuerpo. Siempre tendremos el peso que está en el eje Y hacia abajo y la normal que es perpendicular a la superficie de contacto y esta va dirigida hacia arriba. ¿Por qué está dibujada aquí? Porque las ruedas están en contacto con el piso, ¿verdad? Significa que si se mantiene la fuerza y se disminuye la masa, aumenta la aceleración, de donde se deduce que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que el sentido y dirección de la aceleración dependen de la dirección que tenga la fuerza neta, que es aplicada sobre el cuerpo. A pesar de que se pueden aplicar muchas fuerzas sobre el cuerpo, debemos recordar que existe una sola aceleración, solo una, no una aceleración por cada fuerza. Es la misma aceleración para todo el sistema, con una magnitud, y esta aceleración, por ser vector, tendrá una dirección. Para poder comprenderlo mejor, vamos a verlo mediante un ejercicio. Determinar la aceleración de la maleta en el viaje de ida si la fuerza que se aplica es de 100 newtons. Aquí ya sabemos la fuerza aplicada para poder arrastrar la maleta. Tenemos el coeficiente de fricción, que es de 0,6. Este es el coeficiente, no es la fuerza de fricción. Recuerde que la fuerza de fricción es igual. Recordemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción por la normal, ¿sí? Entonces será igual al coeficiente de fricción. Por la fuerza normal. ¿Perdón? Coeficiente por la fuerza normal. Sí, se multiplican esos normal. dos. Por la fuerza normal. No, ya. Pero yo le pongo la normal, pero se pueden
confundir con newtons, entonces le vamos a poner fuerza normal y esto va a ser multiplicado, ¿verdad? ¿Ya? Esta no es una U minúscula, es mu, sino que yo aquí no tengo cómo ponerles mu. Mu Es en griego, ¿verdad? Ajá, exacto, es la letra griega mu, que es igual al coeficiente de fricción. Entonces, dice que debemos determinar la aceleración, ¿sí? El coeficiente de fricción es 0,6 y tenemos 100 newtons, que es la fuerza que se aplica, no es fuerza normal esta, ¿ya? Y el peso de la maleta es de 80 newtons. Ese será el peso, ¿ya? El peso no lo medimos en kilogramos, lo medimos en kilogramos fuerza o newtons. A ver, ¿quién acaba de ingresar, por favor? No le leí bien. Me dice el nombre de la persona que acaba de ingresar. Bueno, no le puedo por lo menos poner atrás. Dicen, a mí se me salió, Ah, ya. pero... Bueno, entonces, chicos, ¿cómo hacemos? Tenemos que descomponer la fuerza. Para nosotros descomponer la fuerza vamos a utilizar cosenos directores, ¿verdad? Vamos a usar trigonometría. ¿Cómo descomponemos la fuerza? Vamos a descomponerla en componentes X y Y, ¿ya? Entonces, la fuerza en X será igual a la fuerza, ¿sí? El módulo, por el coseno de 60, ¿ya? Y la fuerza en Y es igual al módulo por el seno de 60. ¿Por qué? Aquí tenemos los 60 grados. Cuando nosotros hacemos en X, vemos que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso es la fuerza a la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, por eso tengo f de X es igual a la fuerza por el coseno de 60. Es parecido a como nosotros trabajábamos con vectores, recuerdan que hacíamos los cosenos directores. Ya, y para las Más o menos. Y para las fuerzas en Y, bueno, o sea, esto es el coseno del ángulo, aquí no puedo poner teta, entonces le voy a poner así. El coseno del ángulo teta, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto, sí. Ya, entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? F sub X, la fuerza en X. ¿Y la hipotenusa cuál es? El módulo de la fuerza, ¿ya? Que es F. Lo mismo con el seno. Con el seno sería el seno de teta, seno de Y, el F en Y sobre la hipotenusa, que es F, que es el módulo. Entonces, el seno del ángulo teta ya me quedan 2 minutos, que es igual a cateto puesto. Exacto, al cateto puesto sobre el módulo. Entonces aquí tienen la fuerza en Y, perdón, sobre el módulo. ¿Sí? Y aquí simplemente despejamos. Aquí necesito despejar esta y necesito despejar esta y aquí tenemos esto. ¿Ya? ¿Comprendido? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calculamos la sumatoria de fuerzas. Dado que solamente en la componente horizontal existe aceleración, no existe en la vertical, solamente en la horizontal, porque la maleta se desplaza horizontalmente, entonces la sumatoria de fuerzas en Y será igual a 0. Pero como sí existe aceleración en X, será igual a X, a masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración, ¿verdad? Ya. Hasta aquí nos vamos a quedar. El día de mañana vamos a continuar con esto, ¿sí? Porque esto es un poco más largo para que ustedes puedan comprender toda... Sí, dicen, para comprender mejor. Sí, toda la resolución del ejercicio. Repasen hasta aquí, ¿sí? Van a hacer solamente de deber la página 54, que es teórico, y los ejercicios les dejo para el día de mañana. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan una bonita tarde.
Las actividades en clase también les pongo, están en la unidad 2, ¿sí? O sea, Licen, solo hacemos la página 54. Sí. Y las actividades están en la unidad 2 del libro, ¿listo? Ya les pongo con fecha, ustedes busquen la unidad 2, baje y ahí ve las actividades que están con fecha, la actividad en clase. ¿Listo, chicos? Que tengan un buen provecho.